Muy buenos días, damas y caballeros, allí desde donde nos vean, que puede ser desde cualquier parte del mundo. Arrancamos desde la Recoba El Cielo por Montera, como siempre con mis queridas compañeras de programa, Norma González Buenos Cabrera, hola Norma, días. Sandra Arteaga, Buenos días. hola. No está con nosotros hoy Manuela Betancor porque tiene que resolver un asunto personal que le coincidía con la hora del programa. Esto es así. Te echaremos de menos también a ti, Manuela, tú lo sabes. Muchas gracias por estar ahí. Hoy hace un día fantástico en Santa Cruz, luminoso. Los canallas que de vez en cuando fumigan los cielos parece que hoy no han fumigado nada, porque el cielo es un azul muy natural. Hay nubes que se mueven según el viento, las va moviendo de un lado para otro. La copa de los árboles cercanos, también estos inmensos laureles de India, pues arriba en la copa también mueven sus hojas y sus ramas. En fin, hoy es un día bonito. Pero no todo es bonito, lamentablemente, en la sociedad que nos ha tocado vivir, esta sociedad que en España está masacrando el gobierno de ineptos que tenemos, que dirige como la peor bruja de cualquier novela de terror o cualquier maligno de cualquier novela de terror, pero en este caso es una realidad, como digo, que maldirige Pedro Sánchez, que nos lleva por el camino de la amargura desde que pisó la Moncloa. Bien, porque recientemente un tema que queríamos tratar con ustedes hoy es la reciente ley de trans que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 27 de junio, hace unos días apenas, por la cual, pues, de entrada, un joven adolescente con tan solo 16 años podrá emprender con la subvención del Estado, es decir, con lo que todos nosotros pagamos, podrá emprender todo el proceso de transformación, es decir, un chico que dice que se autopercibe chica, chica, pues podrá ser operado incluso, tendrá un tratamiento de hormonas, etcétera, etcétera, sin el consentimiento de los padres, sin un dictamen judicial tampoco, porque hay un proceso. Vamos a hablar ahora de este tema, ¿no? Esto es una barbaridad. Bueno, voy a leeros que vosotras lo habéis leído también, pero para que nuestros espectadores lo tengan en cuenta. Bueno, esta ley supone lo siguiente, que un niño o niña desde los 12 a 14 años necesitará, para cambiar de sexo, una aprobación judicial. Entre 14 y 16 años necesitan la asistencia de padres o tutores. Y a partir de los 16 años no hay ninguna limitación. Pero ahí no queda la cosa. Además es que no será necesario ni informes médicos, ni informes psicológicos, psiquiátricos, que digan, por ejemplo, no, este chico que tiene 16 años está en una inmadurez absoluta, evidentemente, entre otras cosas, porque solo tiene 16 años, este paso que quiere dar puede amargarle la existencia en un futuro. Eso no se va a tener en cuenta. No se va a tener en cuenta. Solo se tendrá en cuenta lo que ese chico de 16 años quiere hacer con su vida. Y por otro lado, se prohíben cualquier tipo de tratamiento que intervenga o que trate de averiguar y decirle a este joven o a esta joven, oye, piensa esto bien, porque tú te estás dejando llevar por el cine, por la política criminal de este gobierno, etcétera, etcétera. Piensa, no se podrá hacer eso. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, yo tengo una hija. Yo estoy a favor de que se hagan su cambio de sexo. No me voy a meter en ese tema. Lo que no estoy de acuerdo es con la edad que un gobierno se permite poner unas leyes en menores que no están intelectualmente o psicológicamente maduros. Porque si con 12 años necesitas una aprobación judicial, para mí el problema es qué función tienen los padres en este gobierno. ¿Qué son los padres? Nada. Los padres solamente estamos para pagar, para mantener un sistema corrupto, podrido, pero al fin y al cabo, cuando te das cuenta, ni siquiera
tus hijos te pertenecen. El gobierno te los aísla y los manipula como quiere. Estos niños con 12 años no tienen no saben lo que quieren, porque no lo sabe ningún niño. No es que un niño puede pasar una mala época, le puede haber dejado un amor, puede no haber aprobado. Es que son muchas cosas y pueden ser pequeñas causas que pueden destrozar una familia, pueden destrozar el futuro de ese niño. Puede estar viendo una serie de Walt Disney, que es el mayor veneno que están metiendo hoy en las casas, Por ejemplo, y se lo cree todo lo que le dicen. Y Es dice, que no, lamento- los chachi es cambiar de sexo, es los chachi. mira, tú Pero sabes que cuando yo era chica quería ser sirena porque vi un 2-3 Splash. Y yo incluso barajé la posibilidad de coserme las piernas. Imagínate que un gobierno me permita coserme las permitiese piernas, eso. sí, coserme las piernas y ponerme escamas. Con 12 años yo me lo hubiera hecho. Hoy en día no podría caminar. Yo creo que además este gobierno mata moscas a cañonazos con esto y con todo. Yo entiendo que haya gente pues que haya nacido en un cuerpo que no le corresponde, ¿no? Que hay una Exacto. disociación entre cómo se siente y el cuerpo que tiene. Y que en su caso, pues llegado a una edad adulta, después de mucha conversación con terapeutas y Claro. muchos psiquiatras y tal y cual, que esta persona tome esa decisión y pueda cambiar de sexo. Sin embargo, mientras sean menores de edad, bajo ningún concepto. Es como, hay un paralelismo con el tema también del aborto. O sea, una niña de 16 años no se encomienda a sus padres y vaya a aborta. Entonces, aparte de que te venden el derecho a, que el derecho del aborto es un derecho a la mujer, cuando realmente el derecho es el derecho a la vida. Pero independientemente de eso, si nos fijamos en países que han estado delante de nuestro, que han sido más innovadores en este aspecto, en leyes trans, etcétera, etcétera, han tenido que recular. Es decir, de hecho en la televisión creo que es la inglesa, que el próximo programa si quieres digo qué documental es, un documental que además estuvo muy prohibido. ¿Por qué? Porque decía que todas estas leyes son contraproducentes. ¿Por qué? Claro. Porque la gente normalmente es como dice Norma, pues están en una época de rebeldía. Cuando son menores de edad son todos muy rebeldes. De hecho tenemos el caso de la hija de Angelina Jolie, que hasta hace nada se sentía una niña en un cuerpo de niño y de repente ahora ha dicho que no, que es niña. Y esta niña es una niña espectacular y preciosa. Es decir, Es verdad que ella tuvo su momento. Imagínate tú si la madre le dice, sí, pues venga, vamos a cambiarte, hacerte la operación, a cambiarte de sexo, pero bueno, voy a ir a países que nos llevan las delanteras hace ya un montón de años, como pueden ser Inglaterra y Estados Unidos. Hay que escuchar los testimonios de personas que tomaron esas decisiones y ahora son adultas y se arrepienten una barbaridad, porque cuando tomaron la decisión era porque se sentían rebeldes, porque tenían un problema, porque se sentían que necesitaban dar una llamada de atención. Claro. Ojo, que no digo que el 100% sea este caso, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de leyes. Son muy porque jovencitos. le destrozamos la vida, se destrozan la vida a ellos. A mí- Aparte de que volvemos otra vez, perdona que No, sigue. este tipo de leyes lo que hacen es que reforzar el sistema de familia, reforzar la familia, porque un padre con dos dedos de frente que escucha estas leyes dice, voy a inculcar en mi casa valores, principios, educación, responsabilidad, respeto, tolerancia, y luego, porque claro, hay que luchar contra todo esto, porque yo también tengo 2 hijos adolescentes, ¿y qué pasa? Que imagínate que me llegue a mí, o mi hijo, a mi hija, y me diga que está enfadado porque yo sé lo que es convivir con adolescentes, y de repente un día es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y cuando es Mr. Hyde, pueden hacer cualquier cosa, Claro. pero hay que tener tolerancia, que se sientan queridos y apoyados por la familia, con unos principios y unos valores, y luego dialogar. Estas leyes no favorecen el diálogo, es porque yo lo hago y porque yo lo valgo y porque a mí me da la gana, y luego, y es lo que dices tú, o sea, yo mantengo a mis hijos, pero resulta que con 12 años, con 14 o con 16, resulta que ellos, no. Los hijos son, vamos a ver, no es un síntoma de, No es una propiedad, no son mi propiedad, es una responsabilidad. pero yo tengo que salvaguardar la integridad de mis hijos y por Exactamente. supuesto evitar que tomen decisiones que sean contraproducentes porque haya un desgobierno que pretenda decir que bueno, con 16 años mi hijo sale mañana y cuando vuelve a casa no es un niño, es una niña y dentro de 20 años se arrepiente. O antes. O bueno, y antes, claro. Pues. Acabas de decir, ambas, bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que vosotras estáis comentando. Y acabas de decir una cosa muy importante, Sandra. Uno de los objetivos, nuestros espectadores me habrán escuchado hablar en muchas ocasiones de la Agenda 2030. Es decir, esa agenda por la cual las élites globalistas, las que nos quieren llevar a un nuevo orden mundial,
en el que las élites globalistas económicas, quienes manejan los hilos del mundo, porque manejan la economía y por tanto manejan las televisiones, los mensajes únicos, la banca, manejan las farmacéuticas, manejan todo esto, es decir, el poder mundial, esta gente pretende imponer una agenda por la cual, entre otras cosas, la familia dejará de ser la célula básica de la ¿Qué sociedad. es lo que te da la fuerza? ¿Qué es lo que te da la fuerza? Un hijo, o sea, un crío, un niño, desde que nace, tiene a unos padres, cada cual hace una función, pero indiscutiblemente la felicidad que un niño recibe en el seno de la familia va a ser fundamental para su desarrollo como adulto. Y eso, la naturaleza, que es maravillosa, hace que la madre aporte a esos niños unas cosas y el padre aporte otras cosas, y esa conjunción es la más perfecta de la naturaleza, independientemente de que después haya matrimonios que se separan y tal, esas cosas son cosas de la vida. Pero eso es otro tema. Entonces, claro, si tú destruyes la familia, si tú destruyes la célula básica de la sociedad, que es lo que pretende la Agenda 2030, que es lo que pretenden golfos delincuentes como gobierno, como los gobiernos estos socialistas que tenemos y otros, porque el PP no ha sido capaz de resolver esto cuando ha gobernado exactamente igual, tú tienes en tus manos a la sociedad. Estas leyes, esta ley trans, que es un disparate, porque si un niño tiene esa duda, la duda no sabe si quiere ser niño o niña, no lo sabe, entre otras cosas, porque en la inmensa mayoría de los casos no sabe ni siquiera qué carrera querrá hacer en un futuro, qué deporte le gusta más o menos. No sabe nada de la vida porque son niños y necesitan desarrollarse como seres humanos, ir adquiriendo experiencia y madurando. Eso es natural. Pero que a un padre, a una familia, a unos padres, tú le impidas que intervengan con todo el amor y responsabilidad que conlleva, primero que sienten y después conlleva ser padre, que tú le quites a esos padres el derecho de la patria potestad sobre las decisiones de un hijo cuando es menor de edad, que fundamentalmente lo que requiere es un guía, es amor, es comprensión y buenos consejos. Que tú, como un estado del peor estado de la China de Mao o de la Unión Soviética de Stalin, en esas condiciones, tú, por una ley que una aprovechada como Irene Montero, que no sabe qué hacer para mantenerse, porque jamás una señorita como Irene Montero hubiese llegado a ningún cargo en ninguna empresa mínimamente de responsabilidad como el que ostenta, una cosa absolutamente de locos, ¿no? En un ministerio que no sirve para nada, porque no sirve para nada, que está absolutamente politizado, ¿no? Y insensatos como Irene Montero, insensatos como Pedro Sánchez, que le va a dar igual pactar con Satanás, que ya ha pactado, para mantenerse en el poder, y que en manos de esta gentuza estemos los padres, porque pueden decidir, nos pueden obligar a no poder decidir, a no poder intervenir en unas situaciones tan importantes como esta, de la que estamos tratando. Es Esto es un curioso. crimen. Resulta que si no tienes 18 años no puedes comprar alcohol, pero si tienes 16 te puedes cambiar de sexo y te puedes... Es que es alucinante. De todas formas, yo creo que aquí se trata de que los padres con leyes así lo que debemos hacer es proteger a nuestros hijos. Es decir, crear un ambiente en casa que sea cordial, con cariño, respeto, que dejemos los móviles y las tablets, padres y niños, a un lado y nos sentemos mínimo media hora todos los días o una hora a la semana a conocer cómo es tu hijo, cuáles son las necesidades que tiene, a que tu hijo se sienta querido, acompañado y respaldado. Y si en el caso de que tu hijo, después de charlar con él, te des cuenta que efectivamente en la calma y en el sosiego, él reconoce o ella que está en un cuerpo que no es suyo, adelante. Pero no este tipo de leyes, porque este tipo de leyes va dirigido a destrozar, a romper. ¿Dónde está la comprensión en esta ley? ¿Dónde fomenta el gobierno la relación de padres a hijos? Porque ha obviado a los padres desde los 12 años y ha dicho, no, los niños, porque yo me imagino que muchos niños de 12 y 13 años dirán, sí, pues venga, te llevo a juicio, porque yo quiero llamarme Manolo y no me gusta que me llamen Ana. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es contrarrestar esta actitud del gobierno, porque aquí no
se nota que no lo hace con cariño. Están No. elaborando Pero leyes ¿tú no crees que esto es una compra de con votos? Es que esto es despropósito. para cogerse todo el colectivo LGTBI y tener los votos y punto. Sí, aquí- Porque además, ¿quién sufraga estas operaciones? Porque resulta que la seguridad social, tú vas a sacarte una muela y no te la y no te pagan. la quitan. ¿Y quién va a sufragar todo esto? Los tratamientos de hormonas, los cambios de sexo, los psicólogos, los psiquiatras, ¿quién va? Pues imagínate lo que te pueden llegar a hacer. El tratamiento hormonal de una persona que que quiera cambiar de sexo es prácticamente de continuo, de ¿Toda por la vida. vida? Tengo Sí. entendido que sí. ¿Y qué sucede? Que eso es un negocio brutal, extraordinario para las farmacéuticas. además Y las luego farmacéuticas están permanentemente suministrando. Es como Y las clínicas los de enfermos fecundación, crónicos. porque por lo visto la ley dice que un trans, un hombre, una mujer que se convierte en hombre puede tener hijos. O eres hombre o eres mujer. Es que yo tampoco lo entiendo. Yo vi una revista de un chico, Es que no, esto es de una voy a coger- chica que se hizo chico, pero se dejó la parte femenina y salió fotografiándose con barba, bigote y embarazado. Pues yo no lo Embarazada, no entiendo. sé cómo decirlo. Bueno, sí, hay muchos, ya hay Exacto. casos de este tipo. Es decir, y ahora yo pregunto, vamos a ver, ¿por qué tiene que sufrir algo así una criatura que nace y se encuentra que tiene unos padres muy diferentes al resto de los padres que él conoce a lo largo de su vida en el colegio? ¿No? Es decir, a ver, yo creo que cuando una persona, un hombre o una mujer llega a esta situación de no saberse, de sentir que no es lo que cree, lo que la sociedad dice que es, no la sociedad, la naturaleza. Tú naces con cromosoma XY si eres hombre o XX si eres mujer. Y eso es naturaleza, eso es biología y eso no se puede cambiar. Que después por otras circunstancias, por lo que sea, no voy a entrar en eso, tú quieras no ser eso y quieras ser otra cosa, no voy a entrar en eso. Pero esa persona lo que requiere sobre todo es ayuda, Sí. Claro, guía y comprensión. mucho amor y mucha comprensión. ¿Y dónde mejor en ese proceso inicial Que en la de cuando familia. eres que en la familia, Pero que los padres? te prohíben- Nadie te va a guiar con más amor que tus padres. Pero Además, te en esas prohíben las leyes, terapias. ¿dónde está, se apoyará a la familia para que juntos hablen? ¿Dónde están esas leyes? El concepto de familia, el concepto de cariño, de respeto, de amor. ¿Dónde están esas leyes? Porque a mí yo las leo y digo, ¿qué son cosas nuestros hijos? Que hoy un día, ¿qué son? ¿Qué los estás tratando como cosas? Hay alguien que diga, porque claro, yo entiendo que hay gente, ya lo dije antes, porque quiero que quede claro, entiendo que haya gente que nazca en un cuerpo y su Sí, mente sí, diga, por soy yo, supuesto. y hay que apoyarlos, ayudarlos, pero desde el Siempre. cariño, desde la comprensión, pero no así. Pero es Esto que- no se ayuda así. Pero es que fíjate esto esto qué importante es, ¿no? Esta ley se ha aprobado en Consejo de Ministros en las vísperas del orgullo LGTBI, del Día del Orgullo LGTBI. Es decir, Está todo detrás hay preparado. permanentemente una Un política, adoctrinamiento. hay una caza de votos, por un lado, tener un sector de la sociedad pendiente de ti, que te vote a ti, pero también hay una ideologización enfermiza, también está detrás, está la Agenda 2030, porque esta gente está siguiendo directrices, o sea, vamos, podéis estar absolutamente seguros que Pedro Sánchez, como Feijóo, como Macron, como la Úrsula von der Leyen, como toda esta gentuza, está siguiendo las directrices de la Agencia 2030. Tú antes hablabas del aborto. El aborto se ha convertido de una tragedia en la que un ser indefenso, a un ser indefenso se le arrebata la vida en el vientre de su madre, porque hay infinidad de posibilidades de resolver un problema, una chica que se queda embarazada, entre otras cosas, hay multitud de matrimonios con ganas de poder adoptar a una criatura y se tienen que ir a China o por ejemplo, a la fábrica de niños que tienen los criminales ucranianos, Ucrania, Oye, vi la los foto. criminales ucranianos, granjas de bebé. Me quedé granjas de bebé en ese país ideologizado por los golfos de la OTAN y por los golfos de la agencia de la Agenda 2030, independientemente de cuestiones bélicas, de por qué se ha dado este conflicto, esta semi-invasión, que no ha sido invasión completa, esta semi-invasión de los rusos en Ucrania. Ucrania es un lugar donde se venden niños como quien vende gallinas, porque hay
hay centros donde las madres solteras se quedan embarazadas para que esos niños sean vendidos previamente ya contratados, ¿no? Eso es Madres solteras que Ucrania. se quedan embarazadas porque quieren o porque las tienen como a los perros enjauladas pariendo, No, porque es un las negocio. hay centros donde entran estas madres, residencias donde ya las tienen allí durante un tiempo determinado, hasta que ya van a dar a luz y entonces llega el matrimonio y pagan una cantidad al gobierno, le pagarán una miseria a esta pobre mujer y se llevan al niño. Es decir, eso está pasando en Ucrania. Entonces, el aborto, que es una tragedia, y la primera víctima es ese niño al que en muchas ocasiones, ya totalmente formado, sacan del vientre de su madre a trozos, y esa gente que habla con frivolidad del aborto, yo lo sentaba en una silla, y como en la película de La Naranja Mecánica, lo ataba, le ponía aquí unas piezas en los ojos para que viese una hora de un aborto tras otro, de criaturas que salen destrozadas del vientre de la madre y aún se mueven en la bandeja metálica donde se les deja morir. Eso está pasando. Y que se frivolice con el aborto teniendo en cuenta esto es un crimen. Irene Montero y todas las falsas feministas que hablan del aborto, como hablan de que un crío de 16 años pueda cambiar de sexo, con lo que conlleva todo eso para el resto de su vida, que hablen de esta manera para sacar votos, para ponerse medallas, porque tienen una mente absolutamente podrida, a esta gente yo la sentaba en una mesa y le ataba las manos, como en la película que digo de La Naranja Mecánica, si no, véanla ustedes, y a ver cómo se produce una desgracia tras otro terrible de esos niños y de esas madres que después sufren muchísimo, porque muchas, en lugar de ser ayudadas, en lugar de ser aconsejadas, son incitadas a que aborten. Y eso es un crimen execrable. Lo mismo que es un crimen execrable, esta ley horrenda, esta ley trans horrenda. Esto es una... Y ustedes, señores, que tienen ahora mismo tienen en la mente esa duda, piensen que nadie está luchando por ustedes. Es mentira. Están luchando por hacerse notar en la política, por llevar agendas absolutamente horrendas a la sociedad, por seguir aguantando el chiringuito, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de estas leyes y detrás de esta defensa del aborto no hay nada bueno, no hay nada bueno. Hay intenciones absolutamente perniciosas, criminales detrás de esto, porque además hay grandes negocios detrás del aborto y detrás del cambio de sexo o de género, como quieran ustedes llamarlo. Mira, y esa es la realidad. Te quedas embarazada con 14 años y te tienen que mantener tus padres porque el gobierno no te da ninguna ayuda. Entonces, lo que no entiendo es que si te permiten abortar, ¿por qué? Si tienes tu bebé, ¿por qué no te ayudan? Es que es todo ilógico. En lugar de ayudarte, en lugar de... Claro. A ver, si las autonomías de las autonomías se liquidasen la mitad o el 80%, si no totalmente la autonomía, porque no sirve para nada, solo sirve para haber arruinado a los españoles y para crear reinos de taifas donde gobierna la ETA o donde gobierna los separatistas catalanes. Solamente ha servido para eso, y ha servido para que etarras y separatistas catalanes y comunistas de la época de Stalin sitúen en el poder a un psicópata como es Pedro Sánchez. Para eso han servido las autonomías, entre otras cosas. En fin, tenemos que irnos. Vamos a terminar con En 5 minutos estamos de vuelta. Bueno, estamos de vuelta desde la Recoba, el cielo por Montera, en un día que decía al principio espectacular, porque hay algunas nubes que salpican el cielo azul, pero sigue estando, corre el aire y se ven las copas de los árboles, siguen viéndose, moverse, y eso es naturaleza, y la naturaleza generalmente es una maravilla. Bien, antes de pasar a presentarles a nuestro invitado de hoy, quiero recordarles que el próximo sábado, el día 2 de julio, tendremos en la Recoba el programa en directo del aula de cocina de la Recoba. En esta ocasión, por supuesto, como siempre,
estará con nosotros Isabel Alonso, que nos va a cocinar y a explicar un menú espectacular, seguro, como siempre. Tendremos como invitada a una actriz y humorista, Arache Menal Beret, que es nuestra invitada, como digo, para el próximo sábado, y por supuesto siempre estará con nosotros Lucas Morales, que es el presentador del programa que hacemos desde La Recoba y que ustedes pueden ver en las redes sociales de La Recoba, en la página de YouTube que hemos abierto para el programa de Aula de La Recoba, y además en directo, perdón, en directo, a través de Ahora Televisión, programa que realiza Amaro Comunicación para La Recoba, para el mercado de Nuestra Señora de África. Bueno, y hablando del mercado de Nuestra Señora de África, hoy nos acompaña el gerente del mercado de Nuestra Señora de África, de La Recoba de Santa Cruz, Antonio Gil San Miguel. Hola, Antonio. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Por traerme aquí al programa. Pues bienvenido a esta casa que tú apenas conoces, ¿no? Que vienes de vez en cuando por aquí. Ya son muchos años aquí viviendo, años, ya ¿no? soy del lugar. Ya, sí. Muy bien. Antonio es además un gran conocedor, porque una de sus principales responsabilidades precisamente, aparte de la gestión económica, de lo que es la promoción, la activación de la cuestión comercial del mercado de Nuestra Señora de África. Podemos decir que, Antonio, desde el origen del mercado, ya por diciembre de 1943, que se abrieron las puertas al público y la gente empezó a entrar aquí y vio un edificio precioso en el que se vendía y se compraba un montón de cosas, como en aquel momento podía ser una gran superficie, ¿no? Sí. De aquel 1943 a este 2022 ha llovido mucho. Ha llovido mucho y de hecho, bueno, las historias de lo que es la historia del mercado como institución, pues realmente es mucho más antigua, ¿no? Es decir, si uno quiere hablar del mercado, para explicarlo, yo me doy cuenta a veces cuando he dado charlas que uno se tiene que remontar a la media y decir, bueno, vamos a ver, los mercados eran instrumentos de política comercial y económica desde hace siglos, ¿no? O sea, era una de las principales instituciones que había en una ciudad, era el mercado, ¿no? Y de hecho aquí en Santa Cruz, pues así era hasta hace relativamente poco. Hay que pensar que antiguamente pues, los mercados canalizaban toda la distribución de alimentos a las grandes ciudades de la época y el tema era definitivo, es decir, si no se hacía bien te podías encontrar con problemas como la Revolución Francesa. Es decir, si uno estudia por qué se produjo la Revolución Francesa, pues te encuentras que hubo periodos de inflación, escasez de alimentos, mala distribución de los recursos alimenticios, y ese descontento provocó la revolución. Con lo cual, los políticos, los gobernantes de la época siempre han sabido que mantener a tu población bien alimentada era una cuestión fundamental. Y de hecho, pues como bien decías, aquí en Santa Cruz, la antigua Recoba y después el mercado de Nuestra Señora de África cumplieron ese papel hasta hace relativamente poco. Hay que pensar que el Mercatenerife no se creó hasta los años 70, en esa época el mercado cumplía la función de mercado minorista y mayorista, con lo cual aquí había una concentración de público, de negocios y de actividad brutal, ¿no? Digamos que podríamos llamar esa la época dorada del mercado, pero también estábamos cumpliendo una función que quizás no era la adecuada, ¿no? Porque ya comento que teníamos una distribución mayorista, cuando lo propio es ser un minorista, ¿no? Claro. Es decir, dedicarnos a la venta al menor, al público, ¿no? A la ciudad, abastecer a la población de la ciudad. Lo que pasa es que, claro, en aquella época seguía habiendo muchas tiendas de comestibles, las ventitas en los barrios, y venir al mercado les facilitaba mucho la cosa. Venían aquí y compraban, con lo cual el comerciante que traía su verdura de su campo muchas veces, ¿no? Vendía al señor que se llevaba 1 kilo de lechuga, pero también al que se llevaba una caja con 10 kilos para vender en su tienda. Sí. O sea, que al fin y al cabo era... Sí, de hecho, cuando empezó la gestión de la cooperativa, aquí en el mercado, en los años 90, todavía era posible ver a gente que venía del campo con su mercancía, su cosecha, pues para venderla aquí, ¿no? O sea, no solamente era la venta de barrios, sino también incluso pues el agricultor que venía al mercado, pues también era otra opción
comercial de la época. Sí, 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 sí. La verdad es que fue un acierto enorme la construcción de este edificio, porque además es un edificio que se hizo con mucha cabeza, dado que tiene muchos espacios abiertos, pasillos muy anchos, y te permite, pues, vamos, si damos un salto me voy a adelantar un poquito, pero solo un poquito, si nos damos un salto en el tiempo, esto nos permite estar haciendo en este espacio, en el patio central de la Recoba, estar haciendo este programa. Es Sí. decir, esto es una muestra, ¿no?, precisamente de que esta estructura arquitectónica permite mucho más que solamente vender productos y demás, ¿no? Sí, como anécdota un poco de esa distribución que tiene el mercado, mucha gente no sabe, pero originalmente cada patio tenía una actividad. Es decir, había patios de frutas y verduras, otros de carnicería, la pescadería. De toda esa distribución antigua, lo único que ahora mismo ya perdura es la pescadería, ¿no? Que es un recinto donde solamente se vende pescado, pero anteriormente cada patio del mercado tenía una especialización. O sea, tenía una especialización. Eso con los años fue cambiando. Cuando empezamos aquí a gestionar la cooperativa, ya se había perdido esa especialización por patio. Cuando vosotras queréis hacer una pregunta que surja de algún comentario, Yo tengo una para pregunta. adelante. Antes comentabas que pues, en el 45, cuando nace el el mercado, 43, o en el 43, cuando nace el mercado, bueno, pues es como un referente porque incluso los pequeños comerciantes vienen a abastecerse para para las ventas y tal y cual. Es obvio que desde el 43 al 2022 ha habido una evolución, es decir, Sí. han aparecido los grandes centros comerciales donde vendes, ya encuentras absolutamente de todo. ¿Qué es lo que hace que el mercado siga manteniendo su encanto? Vemos que está lleno de gente y que ¿sabes cuáles son las herramientas que emplea el mercado para hacer un punto Vale. tan atractivo para los consumidores cuando lo práctico es la tendencia a lo frío, ¿no? A lo... Sí, me has ahí adelantado una pregunta que quería para el final. una pregunta que me da para explayarme. Para explayarte, pero bueno, un adelanto, Sí. un adelanto y después profundizamos. Ahí se puede hablar de muchas cosas diversas, porque por un lado puedes tener la explicación de la fórmula de gestión, es decir, por qué el mercado como punto de distribución de alimentos se ha vuelto competitivo cuando hace unas décadas no lo era, pero también se puede hablar de por qué los mercados tienen un papel que no van a poder satisfacer las grandes superficies o los supermercados, ¿no? Que eso quizás es la esencia del mercado y esa es la razón por la cual seguramente los mercados tengan un futuro brillante. Y es que, si lo piensas bien, en un mercado lo que tenemos aquí es una variedad enorme de diferentes referencias con distintas relaciones calidad-precio. Es decir, si vas a comprar no sé, un chuletón, pues vas a encontrarte con un montón de carnicerías que te van a ofrecer distintos orígenes, distintos precios, distintas calidades. Eso, por ejemplo, en una gran superficie, en un supermercado... Tienes una carnicería y compras en la chuleta que tenga esa Exacto. carnicería. Sí, pero con el Aquí- surgimiento de los centros comerciales, disculpa, es Sí. que lo que quiero, Sí. ¿ustedes notaron que hubo una bajada Sí, o sí, que hubo por un supuesto. aumento? ¿Y cómo lucharon contra eso? Porque Claro, es obvio vamos a que ver, fue aquí exitosa la lucha, Hubo ¿no? una crisis, ya no solamente estoy hablando de Santa Cruz, estoy hablando ya de la historia del Claro. mercado, incluso a nivel europeo, ¿no? En los años 80-90, con la llegada de la gran distribución, muchísima gente percibió los mercados como algo obsoleto. Es decir, oh, esto es una institución de la Edad Media, hay que pasar página, vamos a hacer centros comerciales, o los vamos a cerrar, o los convertimos en galerías comerciales con un supermercado. Y de hecho, en muchos mercados de España se perdió el mercado y se sustituyó por un invento que, bueno, un supermercado con unas tiendecitas al lado. Porque los políticos se cegaron con esa comprensión de que el comercio cambia y esto se ha quedado obsoleto. Lo que estaba sucediendo en ese momento es que, claro, efectivamente estaban surgiendo nuevas fórmulas de distribución más competitivas y los mercados tenían la fórmula tradicional de gestión que era gestión pública. Entonces, claro, la gestión pública es garantista, pero no es eficiente. Es decir, tú tienes un problema en un mercado, lo gestiona el ayuntamiento y la solución de ese problema a lo mejor requiere pues un concurso público para recibir multitud de ofertas, es un proceso administrativo muy largo y muy complejo, entonces para solucionar pequeños problemas es completamente inadecuado, con lo cual no se hacía nada y sencillamente muchos mercados se fueron muriendo sencillamente porque eran incapaces de solucionar problemas de funcionamiento ordinario. Y claro, eso no tiene seguridad, pues claro, el público te rehuye, porque a lo mejor
tienes problemas de carteristas en el mercado, un local se queda vacante pues porque la persona se ha jubilado, tú necesitas que ese local se comercialice rápido, porque un local cerrado es fuente de suciedad y mala imagen. Pero ¿qué pasaba? Pues que un procedimiento administrativo puede tardar años en adjudicar un local vacío. Claro, si se te acumulan dos, ya empiezas a tener zonas del mercado que ya no son atractivas porque hay varios puestos cerrados y aunque le hagas un concurso, a lo mejor ya nadie concursa. Y entonces se crean sinergias negativas que propiciaron que los mercados fueran pues, en declive. Hasta que asociaciones de comerciantes de los propios mercados empezaron a plantear fórmulas de gestión alternativas, que fue lo que sucedió aquí. Lo que sucede. Esto es una cosa en la que me gustaría profundizar, pero dentro de un poquito, porque me gustaría volver al pasado para que yo creo que uno de los objetivos de este programa cuando pensamos en ponerlo en funcionamiento en antena era el de informar, que la gente se entretenga, nuestra audiencia se entretenga, pero también llevar la información, ¿no? Entonces, en este caso, yo quiero recordar que la construcción y la puesta en marcha del mercado Nuestra Señora de África, como digo, allá por diciembre fue de 1943, supuso para Santa Cruz una revolución en aquel momento. Eso fue una extraordinaria visión por parte del mando único en aquella época económico, que pensaba en de qué manera administrar ese dinero para mejorar las necesidades que tenía en este caso Santa Cruz. Nos están mirando ahora Estefanía Hernández Ramos, que es la presidenta de la sociedad cooperativa, y Miguel, que es otro de los gerentes del mercado, y nos están haciendo señas así para hacernos reír. Pero ellos no, cuando vean el programa, han sido descubiertos y no estamos. Pero lo que quería decir con esto es que, por ejemplo, una de las cosas que se hizo, que fue importantísimo, fue que el mercado motivó que el puente Serrador se construyese. Es decir, eso no fue casual, no. Si ustedes se fijan desde aquel castillo mirando para acá, verán que el puente Serrador sigue rectito hasta justamente la entrada de este arco precioso del mercado Nuestra Señora de África. Es decir, aquello motivó que esta parte tan importante de la ciudad que separaba el Barranco de Santo, la gente tenía que atravesar esta zona por el barranquillo de abajo del cabo, que o sea, por el puentecito de aquí debajo y un puente más arriba. Este puente unió la ciudad, el puente Serrador. Bien, entonces mi pregunta, yéndonos un poquito a la historia, ¿no? Y después te retomaremos con lo que comentaba Sandra, que es muy importante. Anécdotas como, por ejemplo, que las lecheras de la laguna del norte de Tenerife, que venían a Santa Cruz, donde había un gran mercado, que venían descalzas en su mayor parte, iban en carritos, bajaban como podían, tenían ya sus rutas establecidas y sus clientelas, y llevaban las lecheras y vendían casa por casa a los clientes de toda la vida. Aquello, de pronto, como anécdota esta, aquello dejó de ser preciso y ellas vendían aquí su leche. La gente venía aquí. O sea, eso es hasta literario, ¿no? Sí. Es muy bonito, ¿no? Eso fue fundamental, ¿no? A partir de ahí, y ya sí, el mercado, ahora ya sí enlazamos con lo que tú decías, pero hay una parte importante que tú has mencionado, pero muy por arriba, ¿no? Y es que el mercado tiene una etapa verdaderamente complicada en los años 75, 80 y pico, y después ya incluso principios de los 90, en los que casi como una gestión municipal casi se cierra. Se cierra, sí. De hecho, el debate en ese momento estuvo en si se cerraba porque era muy deficitario para el ayuntamiento. Hay que pensar que este mercado tenía un tercio de los locales cerrados. O sea, estamos hablando de que había gente que proponía cerrar toda la planta de abajo y trasladar los supervivientes que quedaban abajo a los puestos vacíos que estaban aquí arriba. Entonces la situación realmente era crítica, ¿no? Y yo ahí creo que bueno, por la fórmula de gestión que se propuso, el tiempo ha demostrado que fue acertada, porque básicamente pues era constituir una cooperativa donde los titulares se hacían responsables de la gestión,
Claro, eso aseguraba una forma de funcionar mucho más eficiente y solucionar problemas que eran críticos, precisamente la comercialización de locales y el ofrecer una perspectiva de futuro al mercado, ¿no? Entonces cambió radicalmente la perspectiva que tenía el público y los propios empresarios que estaban aquí en el mercado y cambió la dinámica. Dentro de eso, lo más significativo para mí, viendo las cosas con perspectiva, fue el hecho de que la cooperativa carece de ánimo de lucro, con lo cual los excedentes que se generaban, sean pequeños o sean grandes, siempre se reinvertían en el mercado. Y eso, al principio, básicamente no se notaba, porque de hecho, cuando hemos hecho encuestas, al principio había señales de mejoría, pero el público no lo percibía tan claramente como a lo mejor al cabo de 10, 15 años, cuando ya empezamos a tener un reconocimiento del público del mercado donde se decía que efectivamente había mejoras notables. Pues esa carencia en el ánimo de lucro, pues yo creo que ha sido uno de los motores principales, ¿no? Después también hay otra que vamos, esto me lo ha permitido darme cuenta cuando hemos entrado en contacto con otros mercados, porque bueno, una de las cosas que se ha engendrado desde aquí ha sido la Confederación de Mercados de España. Desde aquí. Sí, sí, desde La aquí. De hecho, Confederación este mercado preside la de Confederación de Mercados Ah, Tradicionales pues no de abajo de sabía. España. Qué bueno. Hay que Que pensar Estefanía que Rodríguez Ramos es la La presidenta. presidenta. efectivamente, y estamos hablando de los principales mercados de España, no de mercaditos pequeños. Estamos hablando desde la Boquería, mercados de Madrid, de Galicia, del País Vasco, de Valencia, de Andalucía. Y entonces, claro, cuando entramos en contacto con otros mercados, yo particularmente me he dado cuenta que una de las diferencias fundamentales, porque digamos en la gestión el objetivo es el mismo, ser eficiente, buscar mecanismos para resolver los problemas rápido, ser competitivo. En eso nuestro ideario siempre va a ser común, ¿no? Defender a los titulares de la recoba, del mercado. Pero lo curioso es que me he dado cuenta que muchos mercados, siendo muy potentes económicamente, tienen una gerencia mínima, ¿no? Es decir, a lo mejor tiene un gerente y un auxiliar para gestionar un mercado enorme y eso les resta una fuerza colosal. Y yo a veces me doy cuenta de que nosotros, estando, digamos, en la periferia del país, ¿no? Aquí en Canarias, lejos y tal, hemos sido capaces de lograr cosas que otros mercados no consiguen, quizás porque tenemos una estructura técnica en la gestión mucho más desarrollada, ¿no? Es Claro, decir, ahí estamos hablando de una escasez de recursos intelectuales. O sea, si tú efectivamente, tienes dos personas para sacar adelante una gestión diaria, no piensan en otras cosas. claro, Tú el tienes día a eso bien día ahoga la departamentado. gestión, sí. Entonces, Evidente. Antonio, ¿es un referente el mercado de Nuestra Señora de África? Somos un referente, podemos ahí presumir de que generalmente los medios de comunicación generalistas a nivel nacional, cuando hacen una relación de los mejores mercados de España, generalmente solemos estar en esa relación. Wow. Bueno, O sea, de eso es- hecho, yo voy a decirlo a bombo y platillo porque es de justicia que lo sepan nuestros espectadores. El mercado de Nuestra Señora de África en 2019 fue considerado por The Guardian, en una encuesta sí. que se hizo multitudinaria por todo el mundo, Sí, como uno de los 10 mejores mercados tradicionales del mundo. Del mundo. del mundo. Del sí. mundo. Y se conoce como Mercado de Nuestra Señora de África. Sí, El sí, Mercado de Nuestra Señora de África referente a nivel es mundial. el nombre por el que se conoce al mercado en el mundo. en el mundo, sí. No solo en España. Y recientemente, pero en otras ocasiones, otra revista de índole internacional, turística, diré el nombre porque no quiero ser injusto, no quiero no mencionarlo, ahora lo veo, ha nombrado al mercado Nuestra Señora de África, con una puntuación muy rigurosa, el cuarto mejor mercado de España. ¿Y en España cuántos hay? Bueno, cientos. Cientos de mercados. Pues una Madre valoración mía. Sí, este es un altísima. tema para que Enhorabuena, los felicidades. chicharreros en general, Sí. todos estemos ahí muy orgullosos de Pero esto hay que saberlo, tenemos que saberlo, Sí, hay yo que creo darlo que la a gente no conocer. sabe toda la Sí, no, la claro. revista es Revista Internacional de Turismo y Viajes, Turiscom, que después de realizar un estudio, pues ha nombrado cuarto mejor mercado
De España. de toda España el mercado de Nuestra Señora de Mira, África. yo quiero destacar como hija de Recovero, que Antonio sabe que mi padre trabajó 40 años aquí. Exactamente. Vamos a ver, la transparencia del comerciante, es decir, no tiene luces que te engañen en el color de la carne, la fruta envasada en plástico que cuando llegas a tu casa la abres y la manzana está toda negra, eso aquí no existe. Entonces, el boom de los grandes centros comerciales, sí, todo el mundo fue. Pero cuando ves que haces una compra y no puedes comer la fruta, tienes que volver. Yo lo viví con mi padre. Mi padre tuvo un bajón económico cuando abrieron el Corte Inglés y todo eso. Y después le volvieron las ventas otra vez, incluso más. Porque en el mercado tienen una cosa muy, muy bonita y es la cercanía y el cariño con el cliente. Caso las plantas. A mí me llama muchas veces el chico de las plantas de aquí, Erinay, creo que es, o Virgilio. Norma, que llegó una palmera que te gusta a ti, para tu madre. Ay, que no tengo perras, no pasa nada. El viernes te la llevo y ya vienes y pagas. Vete a un centro comercial que las palmeras son así, valen una pasta. Te las llevas Y a es tu que casa no, y se no, que no mueren. encuentras nadie que te atienda. Ni para que te la lleve a la caja. Entonces, Y a tiene un colación, montón de cosas Sí, esa bonitas riqueza de no corazón. te la va a dar ninguna gran superficie ni supermercado. Eso no existe. Y yo creo que en los tiempos que estamos, yo que me ninguneen y que nadie me atienda y estar caminando metros y metros y metros. Y yo decir, por favor, no, que este sector no es, mire, a ver, yo a mi edad, y bueno, y a colación de lo que dice Norma, imagino que aquí habrá puestos que se hayan pasado de generación en generación. O Pero son claro. unos cuantos, sí. Sí. Unos cuantos donde ves ya a los hijos trabajando tras el mostrador. Y Precioso. Los padres se jubilan y son los hijos son los los que hijos los cogen el... que prosigen. Fíjate, Bueno, y alucinante. personas maravillosas, como esa señora que se llama Nena, que vende ahí flores. Esa señora tiene cerca de los 90 años. Pues está estupenda, ¿eh? Sí. está Y estupendísima. esa señora que es la de verde, la de Sí, verde. sí. Esa señora todos los días viene aquí tempranito, coloca sus plantas, viene su hija que le suministra las plantas, y esta señora está bien ágil, fantásticamente bien, porque cada día Claro. ella Y no- está hablando con los clientes, Claro, atiende te da su vida. puesto. Esa señora es un ejemplo para muchos jovencitos que hay por ahí. Ay, yo no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de hacer lo otro. Tenía que venir aquí. En fin, nos venimos, volvemos enseguida, pero me gustaría que en esta última parte del programa vamos a probar unos rosquitos riquísimos que se hacen en el obrador de un puesto de aquí del mercado Nuestra Señora de África, que es la panadería Dulcería Juan Pedro, que está en la plaza, en el patio poniente. Porque hay una cosa importante. Aquí en el mercado Nuestra Señora de África se hace pan, se hacen dulces, se prepara comida preparada para llevar a casa. Aquí además se producen cosas, no solo se venden, sino que también se producen. En la pescadería se prepara el pescado para que te lo lleves perfectamente limpio a tu casa, y después hay unos lugares, unos espacios de restauración en la pescadería. Me viene a la cabeza Bocanca, pero hay otros más. Bocanca es un restaurante en el que se ha hecho una fusión de cocina moderna con los ricos frutos de la mar, con los ricos frutos de la tierra, ¿no? Como la ensaladilla que hacen con gambones y papa negra. Eso es una maravilla, por favor. Y todo ese producto que, por ejemplo, se hace en los espacios de restauración de aquí, de la pescadería, como los restaurantes clásicos de toda la vida, de la Recoba, dentro de su interior y su exterior, ellos compran los productos aquí en la Recoba. Es que esto es muy importante. Pensar en esto. Pensad en esto, que en 2 minutos, 3, 4, 5, estamos de vuelta. Enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta desde la Recoba, el cielo por Montera. Estamos hablando con Antonio Gil, que es nuestro invitado de hoy, que es gerente del mercado Nuestra Señora de África. Yo soy un defensor de siempre, toda la vida, del mercado tradicional, del comercio cercano, local, porque el comercio local y, por supuesto, un mercado tradicional de cualquier parte de España, en Santa Cruz de Tenerife, el mercado de Nuestra Señora de África, aglutina a una cantidad de familias que entre todas se hacen fuertes
y entre todas se ayudan, porque la oferta de productos, de servicios, de referencias, más el trato cercano que decía antes tú, que decía Norma hace un ratito, eso es un valor añadido al que ofrece, como digo, un mercado tradicional como es la Recoba de Santa Cruz, el mercado de Nuestra Señora de África, que es como se le conoce internacionalmente. Entonces yo soy un defensor de estas cosas, de esta tradición, porque además se da un caso, y ahora me gustaría hablar contigo y que, vamos, entre los cuatro hablemos, le saquemos punta a este tema, y es que la evolución de las grandes multinacionales, de las grandes compañías, incluso aquellas que no ya son las enormes cadenas de hipermercados, de supermercados, sino también estas compañías que ya están vendiendo de todo, incluso empiezan a vender alimentación, véase Amazon, véase Alibaba y otras que irán surgiendo, ¿no? Entonces hoy queremos celebrar aquí, vamos a celebrar los cuatro, pues el nacimiento de un producto, que es este que está aquí, porque, como digo, en el mercado de Nuestra Señora de África también se elaboran en muchos de sus puestos. Aquí tenemos un puesto de pasta artesana, por ejemplo, de cocina para llevar a casa, Juan Pedro con la dulcería, y panadería recién hecho del obrador. Bueno, pues acaba de nacer este rosquito, que es la primera bandeja que sale del obrador, que es un rosco de naranja, con más suave de azúcar y muy rico. Y yo me voy a comer uno, yo no sé vosotros, pero vamos a empezar por las damas por aquí. Yo sí, yo me lo voy a comer Yo he porque cogido el más gordo que iba a coger yo. por eso mi marca se llama Mujeres Reales. Yo Primero voy a hacer Sandra, honor. las damas Gracias. primero. Antonio, tú. Venga, voy a coger este. Yo me voy a coger. No pasa nada, no pasa nada. Voy a cogerme Ay, este. qué bueno está. Sí, y vamos a dejar esto aquí. Y entonces, bueno, pues Buenísimo. esto es el ejemplo de lo que un mercado tradicional como es Nuestra Señora de África pues produce. Es decir, este rosquito se hizo ayer, hoy se reposó en el obrador de aquí, como digo, de Juan Pedro, de Panadería Juan Pedro. Y está hecho no tiene química, materia, producto natural, Se y nota está que es riquísimo. casero. Eso Se dicen nota que es las casero. personas mayores. Yo no como eso que tiene mucha química. No, Es que está la gente está acostumbrada suave, a esto. suave. No, pues otro día brindamos con vino y hoy brindamos con un rojito. Pues Perdónenme, enhorabuena, porque damas está y caballeros, buenísimo, que tengo la boca llena. Yo voy a hacerte una pregunta, Antonio. Pero espérate, mastica que se la hago yo. Mm. Antonio, ¿y cuál es tu próximo proyecto, si lo puedes contar? Bueno, ahora vamos a ver. Uno de los temas que más nos preocupa es el surgimiento de tecnologías disruptivas, ¿no? Es decir, lo que comentabas hace un momento. Pues Amazon se está intentando meter en la venta de alimentos frescos y está claro que en el mundo moderno ya uno tiene que estar en el móvil si quieres operar. Pero Amazon que va a vender pollos frescos, por ejemplo, y te Sí. llega dentro de un mes. Fruta, verdura, carne. Capacidad tienen para eso. Recursos, dinero. ¿Y cuando haces la sopa el mes que viene? Ellos pueden. Yo creo que ese tipo de cosas me parece una tomadura de pelo. Sí, pero lo están Pero lo intentando, están ya lo haciendo. están haciendo en Estados Unidos. Incluso en España ya están buscando fórmulas para poder suministrar alimentos frescos a sus clientes. Vale, de hecho, por ejemplo, en Madrid hay algunos mercados que Vale, con operan plataformas Amazon. españolas. Sí. Entonces, bueno, nuestros últimos esfuerzos han sido en poner un pie en el mundo este de las aplicaciones y del móvil, ¿no? Y lo último que hemos puesto en marcha es una aplicación que permite al usuario descargarla y entrar en contacto directo con los comerciantes del mercado. Muy bien. Por ejemplo, para hacer encargos, para hacer consultas, para preguntar si tiene una cosa, si tiene Claro. otra. Pues muy fácilmente entras a la aplicación, buscas la categoría o buscas el negocio y tecleas, o sea, marcas y llamas al negocio. Eso sí me parece cómodo, ¿eh? Hay Porque algunos que tienen servicio a domicilio, con lo cual ya se puede efectuar Muy bien. pedidos, etc. Entonces, acabamos de dar ese primer paso, ya la mayoría de los puestos del mercado están incorporándose a la aplicación y bueno, la aplicación me parece ya está genial, claro. disponible. Es que es verdad, a veces la falta de tiempo. Yo, por Sí. ejemplo, no tengo tiempo de ir a hacer compras y estar ahí en una superficie 3 horas en cola los días primeros y tal.
Eso sí, sí, voy a descargarme la que no la he descargado, porque la verdad que sí, suelo venir los domingos a hacer mi comprita. Sí, Mercados como el de la Recoba, que tiene una ventaja enorme también porque facilita el acceso a cualquier persona que tenga alguna discapacidad, que tenga que venir en una Exacto. silla de ruedas o incluso pues con sus muletas, es decir, porque hay espacios muy amplios, pasillos amplios, no tienes dificultad, hay rampas en cualquiera de sus puertas, hay ascensor y demás. Hay dos escaleras mecánicas, una está aquí a mi izquierda y otra a mi derecha, que conducen y te llevan de abajo arriba también hacia la zona de la pescadería, porque claro, el Mercado Nuestra Señora de África es esta plaza que vemos, toda esta primera planta, pero es que después debajo hay todo un pasillo en forma de U, donde hay otros puestos, Y cafetería también. y desde luego la sin par pescadería de la Recoda, que fue para mí un éxito enorme, aquella idea de poder también disfrutar allí el mismo marisco que te puedes llevar a tu casa. Dígame, dame un kilo de esto, pero ponme aquí una docenita como de paso algo, con un una vinito. muestra, ¿no? Sí. Vamos, un acierto Eso es un lujo. Sí. Eso es un lujo. ¿Cuánta gente Esa- mueve el mercado? ¿Público? Sí. Hombre, no tenemos estimaciones exactas, aunque nos hemos planteado poner medidores, ¿no? Pero bueno, estimamos en varios miles de personas de afluencia en los fines de semana, entre 2.000 y 3.000 Madre por mía. día, y ya menor, en torno a 1.000 personas al día, no, debe ser más. Dependiendo del día, claro, entre 1.000 y 3.000 entre semana. Los fines de semana es posible que sean más, porque yo estoy pensando en la afluencia de público a través del parking, ahí sí que tengo yo ya información fiable. Entonces, claro, porque estamos hablando de 4.000 o 5.000 personas a lo largo de una mañana de un sábado y un poquito más durante el domingo. Y ahora una pregunta, ¿y ustedes con la gerencia del mercado que siempre está implementando nuevas medidas, creando, dándole a la cabeza? De hecho, el cuarto referente a nivel nacional y nombrado a nivel internacional, Sí. ¿en qué áreas de mejora están trabajando? Aparte de las redes, la app y todo esto. Te hace esa pregunta y sonríe así como diciendo, a ver, ¿qué vas a Yo hacer? te voy a decir una en la que me parece que no está muy bonita el Bueno. mercado. A ver, venga, se aceptan aquí. A ver, primero que Sandra te ha preguntado y ahora... Hombre, nosotros estamos trabajando siempre, en varias líneas distintas, ¿no? Y complementarias. Por ejemplo, el embellecimiento del mercado. Hombre, pues ahí. Ahora todo el mundo nos dice, oye, el mercado está muy bonito, pero siempre, si uno se fija en los detalles, descubres, oye, pues este tipo de cartelería o este tipo de señalización o esta forma de indicar tal información no es correcta. Entonces, el esfuerzo por mejorar, digamos, la estética del mercado es permanente. Entonces, eso es lo que ahora hace que el público diga, ¡ah, qué bonito está! Pues el cómo está pintado, cómo utilizamos la forja, cómo utilizamos el cristal, los elementos de decoración. Te hablo desde el punto de vista estético. Lo que pasa es que eso es muy importante en el comercio, como tú tienes que saber muy bien, ¿no? Es decir, un comercio tiene que renovarse constantemente porque es imprescindible llamar la atención al público, que no exista la obsolescencia comercial, es decir, que se vean expositores nuevos, rotulación, etcétera. Entonces, ya hace años nos dimos cuenta que mejorar la estética del mercado sin que los comerciantes mejoraran su propia estética, al final podría ser un trabajo baldío. Entonces también nos esforzamos mucho para facilitar medios para que los titulares renueven su local. ¿Vale? Esa es una política fija. ¿Cómo lo hacemos? Pues o bien gestionando subvenciones para los titulares, o bien facilitando líneas de financiación. Es decir, la cooperativa presta dinero a un titular para que renueve su local. Una pequeña intervención, compra de mobiliario, etcétera. Entonces, eso nos permite mantener al mercado renovándose constantemente. Eso es imprescindible, ¿no? Hay una cosa que quiero sumar a lo que tú acabas de comentar, que tú, según tu pregunta, Sandra, que yo he observado, ni más ni menos, ¿no? Y es que uno de los éxitos de cualquier centro comercial, y el mercado de nuestra África es un centro comercial, es que tiene que haber una perfecta coordinación en las políticas de horarios y demás, y sobre todo, y un orden en el tipo de negocio que tienes. O sea, tú no puedes tener aquí, por ejemplo, 32 fruterías y una carnicería.
por ejemplo. Claro. La mezcla comercial. Ese equilibrio comercial es importante y eso se consigue poniendo, pues primero incitando a que sea así y después, si hay un exceso, yo me imagino Sí, sí, que es así. se presentan aquí dos carniceros y un señor que vende algo que aquí no sé, especializado en comida vegana, por ejemplo, bueno, carnicería tenemos esta, la otra, y de esto no tenemos, pues este señor tendría prioridad, ¿no? Y eso permite, ¿no?, que haya Sí, recientemente se acaba de abrir un puesto vegano justamente en el exterior. en el exterior. ¿no? Es un tema muy interesante por ampliar la oferta de productos alimenticios, ¿no? Sí, 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 sí. Es que hoy en día lo vegano, en mi casa, como se usa por mi hija, ¿tú sabes algo que a mí no me cuadra mucho con la decoración del mercado? La Rambla Azul. Me parece que esas casetas no son adecuadas para lo bonito que es el mercado. Creo que opinas lo mismo. Sí, sí. La Rambla, bueno, antiguamente sí estaba todavía mucho peor, no sé si Sí. recuerdas. Sí, no sé. Así se mejoró, porque como Sí, estaba, se una mejoró. gran- Bueno, pero se podía haber puesto otra Sí, cosa. sí, Sí, lo que pasa es que, como se suele decir, donde manda capitán no manda marinero. Es decir, de hecho nosotros hicimos un proyecto para la Rambla que se basaba en prolongar el diseño del mercado a las casetas azules, utilizando este mismo tipo de arco, de decoración, Sí, sí. pero esa reforma se hizo con dinero público y se gestionó, creo que fue el ayuntamiento el que gestionó cómo se hacían esas casetas. Claro, ellos preferían algo que se pudiera considerar un bien mueble, es decir, no una obra de mampostería, de hormigonado y demás, sino algo más tipo kiosco. Y bueno, No ese tienen fue- ni idea, Eso perdonando. perjudica al El ayuntamiento hay cosas que deberían de dedicarse a no hacer y es a la decoración, porque eso parece un contenedor No, y además, no ¿sabes lo que pasa? abandonado, pero que Que- no luce. Que siempre al final salen estas chapuzas porque el que es especialista, al especialista no le hace Tenían ni que caso. dejarlos a ellos Al que que lleva toda la gestionen, vida claro. dedicándose a esto y te dice cómo tienes que hacer las cosas, no le haces caso. Y luego llega alguien que te dice, como el dinero es mío, yo no tengo ni idea, pero vamos a poner aquí unos kioscos. Ya, pero no. Eso es lo que pasa, que desatendemos el buen hacer de la Claro. gente que sabe de lo que está hablando porque trabaja y está, qué mejor, ¿sabes? Y escuchamos a uno que no tiene ni idea y así quedan chapuzas en este país que quedan, pero eso para todo, seguramente lo hablando del sacaron. mercado y de otras Eso lo cosas. sacaron de algún sitio que nadie lo quería y lo ¿Sabe? sacaron ahí. Claro, efectivamente. Bueno, no sé si fue así, pero lo que es cierto es que se podía haber hecho algo Más a mí me coqueto. parece buena idea hacer algo que tenga una Continuidad con una el diseño, estética claro. Claro, hombre. que le acerque al mercado nacional de África. Hubiera estado bien. Y podría seguramente haber sido mejor idea, sí. sí. En cualquier caso fue una mejora clarísima porque lo que había anteriormente era todavía, vamos, Peor. No, lo que había antes yo me Ya, recuerdo- pero para el nivel que tenemos, Mm. sí. ellos Bueno, no han claro, estado al nivel. Ahora no. con el paso del tiempo la diferencia es mucho más manifiesta. Sí, Cuando se posiblemente hizo esa reforma el mercado también estaba muy mal y nos queda muchísimo trabajo por claro, hacer claro. aquí. No, Y ahora dice, oye, ¿por qué no se hizo más o menos Y lo mismo? no han pensado en hacer una pequeña. Ya Mira, que tiene tanto título el mercado a nivel nacional, a nivel Sí. mundial, creo que se merece, con tanto éxito, una mejora. sí, de hecho, una de las cosas que hacemos aquí con cierta frecuencia es hacer proyectos. Es decir, no sabemos si se van a gestionar al final, si van a llegar a buen puerto o no, pero preferimos tener en la cartera cartas ganadoras, o Ujú. posibles cartas ganadoras, y entonces, ¿qué hacemos? Pues encargamos proyectos a arquitectos, ingenieros y demás, y llegado el momento, si conseguimos fondos o si tenemos capacidad financiera, los acometer. Entonces, ya hace años hablamos con un estudio de arquitectura como muy vanguardista y les propusimos algo para la Rambla. Y de hecho nos hicieron una super maqueta y que tenía un diseño bastante vanguardista y que de alguna manera cambiaba el aspecto de la Rambla Azul. Incluso se intentaba fusionarlo con el mercado. Era una manera, bueno, yo no tengo palabras para describirlo, se basaba en crear una especie de tejido orgánico a base de maderas arqueadas, y entonces ese diseño salía, digamos, desde la fachada del mercado y llegaba hasta la Rambla Azul. Lo que pasa que, o sea, como el monstruo este que se hace Sí, algo gelatina así. y entonces, Uy, era uy, muy uy. vanguardista. los niños. Quizás era demasiado vanguardista Sí. para la mentalidad. No, al final no conseguimos tener un convencimiento propio interno de si eso iba a gustar, si era una mejora o no. Digamos que lo intentamos, ¿no? Entonces, lo que sí estamos trabajando en mucho
es para lograr que todo el conjunto comercial, incluida la Rambla, se integre con el mercado urbanísticamente hablando, es decir, que el entorno del mercado sea más peatonal. Entonces, sí cambiaría indirectamente el aspecto de las casetas, porque ya no sería un lugar de tránsito de vehículos, sería una zona más de paseo, si eso lo acompañas con una decoración urbana, con mobiliario, que es un poco lo que planteamos, pues podría ser un entorno mucho más amable y entonces yo creo que la percepción mejoraría mucho. A veces no hay que irse a arquitectos de tanto prestigio. Aquí Sí. tenemos gente estupenda, Mm. sin tanta parafernalia. Que es lo que tenemos también que a veces hacer, apoyar a los nuestros. El mercado de Nuestra Señora de África está enclavado, situado en un lugar histórico de la ciudad de Santa Cruz, porque apenas bueno, ahora se van a cumplir los 225 años del intento de invasión por parte de la pérfida Albión, de los británicos que aquí mandaban Nelson, y no muy lejos de aquí se estaban pegando tiros, hace 225 años, ¿no? Por aquí, pues como acá dijimos hace un ratito, por el Barranco de Santos, digamos que salta nos permite saltar el puente Serrador. Bueno, pues un poquito más para allá está el Teatro Guimerá. Y en el Teatro Guimerá, ahí estaba, en donde está el Teatro Guimerá, estaba el convento de Santo Domingo, donde los británicos se rindieron. Los británicos de Nelson, eso ya fue la mañana del 25 de julio, allí, ya visto que se le fue todo el pan al traste porque el pueblo de Santa Cruz, el pueblo de la isla completa, el regimiento, el batallón de infantería de Canarias, todo al mando del general Gutiérrez, los habían acorralado allí. Ellos, después de saquearle y todas las propiedades de los pobrecillos frailes que había dentro, esos históricos, se metieron en todo lo que pudieron, todas las pertenencias de los pobres frailes. Definitivamente ahí se rindieron, ¿no? Y estamos hablando de apenas a tiro de piedra de aquí, ¿no? Y hablando de mercados, es curioso porque precisamente por una circunstancia que tiene que ver con un mercado, los británicos fueron descubiertos. Ah, pues cuéntame. Y eso fue porque en la plaza actual de Candelaria, que por aquella época se llamaba la Plaza de la Pila, ahí se establecía todos los sábados un mercadillo. Y resulta que la madrugada del 22 de julio, que era, ese 22 de julio era sábado, la madrugada del 22 de julio, una campesina que venía de San Andrés, bordeando toda la costa, porque la autovía que ahora no existía, y el mar pegaba prácticamente al escarpado que hay de montaña, bordeando todo aquello, ya cuando estaba a la altura de Paso Alto, que allí había el castillo de Paso Alto, ella observó en el horizonte, aún de noche, ya amaneciendo, el punto rojo en el horizonte, observó cómo había unos puntos sospechosos, nunca mejor dicho lo de sospechosos, eran barcas de desembarco, lanchas de desembarco. Y entonces la mujer pasó por delante del castillo y empezó a gritar, ¿no? Y ya en Santa Cruz se sabía que los británicos en el momento iban porque se les había avistado el 19 por Anaga, etcétera, ¿no? Y entonces empezó a gritar y todo. Entonces en ese momento el castillo Paso Alto pegó 2 pepinazos, 2 cañonazos de alerta, de alarma. Las campanas y conventos de todo Santa Cruz empezaron a repicar, pim, pim, alarma, y entonces aquel desembarco fue frustrado, ¿no? Intento de desembarco. Es decir, si hubiese sido en lugar de sábado, hubiese sido miércoles, esa campesina no vendría al puestito, porque venía tempranito para coger un buen puesto, ¿no? Ahí en el mercado, ¿no? Ya. O sea que un mercadillo está vinculado a la victoria de Santa Cruz contra el pérfido Nelson. Qué Imagínate, bonito, ¿no? la historia. Pues no lo sabía yo. Qué interesante, me encanta. Los mercados tradicionales lo decías al principio, ¿no? Si nos fijamos, las plazas mayores que hay por España, que son preciosas, ¿no? La de Salamanca, la de Madrid, incluso si nos vamos, podemos acercarnos a la laguna y vemos que la plaza del Adelantado tiene una cierta similitud. Las plazas mayores establecían mercados y los soportales estaban precisamente hechos para que se pudiesen
resguardar de la lluvia cuando llovían, y las mercancías que no se mojaran se utilizaban para eso también. Eran lugares muy versátiles, ¿no? La verdad es que, bueno, por último, te preguntaba antes, Andy, yo quiero rematar. ¿Qué proyecto nos puedes contar que en un futuro tengas guardado en la mente o en el corazón la directiva del mercado de nutrición en África? Hombre, Sorpréndenos. vale, esto no es una cosa nueva, pero hablando de futuro, uno ve otros mercados, ve que la tendencia hacia la degustación es importante, ¿no? O sea, es decir, hay muchos mercados que se han volcado incluso demasiado en ofrecer la actividad de ocio, de ir al mercado para comer en vez de ir al mercado para comprar, ¿no? Y de hecho habría que ver si el término mercado es apropiado, ¿no? Nosotros ahí nos damos cuenta de esa necesidad porque el público la valora mucho, y la solución que encontramos fue la de intentar tener las dos cosas a la vez, es decir, no perder puestos de mercado tradicional de venta, pero tampoco perder la oportunidad de ofrecer la posibilidad de venir al mercado a degustar. Y entonces la solución que se nos ocurrió fue lo de las noches de la Recoba, Sí. que con la pandemia pues ha sido una actividad que ha estado completamente parada, pero que es algo que vamos a retomar. Y de hecho el próximo 16 de julio ya tenemos prevista la próxima noche de la Recoba, que están todos Ah, eso es invitados muy aquí a bonito. venir. Ah, pues vendremos, habrá que venir, Sí, 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 16 de además- julio. ¿Y qué van a hacer? Como... Hombre, las noches de la Recoba lo que tenemos aquí es todos los patios llenos de mesas y sillas para que Están estupendas. la gente pueda venir y cenar cómodamente en el mercado. Es decir, hay muchos puestos que abren, incluso vienen actividades de degustación del exterior, de restaurantes y cafeterías especializadas que traen su producto, y lo que se hace aquí es, pues, el público cena, pues, sirviéndose de un puesto, comprando en otro, en fin, cada cual hace su mix de cena, y eso está amenizado, pues, con música, con actuaciones musicales. Y bueno, el mercado de noche es precioso, merece la pena verse. Tenemos aquí la iluminación, que claro, uno de O sea, día ve estas farolas muy bonitas, Pero estas farolas de un color anaranjado. pero de noche tienen un encanto increíble. Siempre hay lleno total. ¿Y está por aquí todo? O sea, Sí, todo el mercado se suele llenar de público y la planta baja también. Bueno, Entonces, ¿hasta qué de hora? hecho, hasta las 12 estamos, desde se las 7 a 8. 7 de la Como tarde hasta Cenicienta, las Está 12. súper hasta bien. las 12, Sí, cuando sí, nos deja el ayuntamiento. Si es bueno, es breve. Y otra Habrá cosa, que venir, felicitar a Antonio, la gestión de las redes, la página de la Recoba está muy bien llevada, no sé la empresa que será, pero se mueve mucho, ¿eh? Sí. Que yo estoy continuamente y digo, ño, qué Sí, pesado. sí, sí. Y además Continuamente unos mensajes reportajes, en la- unas en la fotos, página. unos comentarios Exacto. alucinantes, maravillosos. Estamos Eso está muy bien. contentos con la gestión Sí. de redes sociales. Y lo importante que es tener unas redes al Sí, sí. nivel de Es las que exigencias hoy en del día- cliente, ¿verdad? Sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que se llevan muy bien las redes sociales de la Sí. Recoba. Enhorabuena por ello, por esa decisión porque es muy importante Las hoy en día, redes. las redes sociales son una herramienta de comunicación Fundamental. que la tienes Sí, sí. a mano y que Sí, es mucha gente no formidable sabe porque nos da la información directa del público, ¿no? De, Claro. qué es lo que le parece bien, qué le parece mal, lo que valoran, lo que no valoran. Y el contenido que crees, porque te tiene que llamar la atención la foto, Claro, para que la claro. cliques y veas lo que dice, porque hay contenidos que no dicen nada. Te lo digo por el tema mío de la moda, que te tienes que estrujar la cabeza de una manera brutal. Así que está muy bien. Enhorabuena por eso también. Nos verás entonces en las noches de la Recoba. Aquí estaremos. Pues ha sido un placer tenerte aquí Sí. hoy con Ha nosotros. sido mío. ¿eh? Lamento que hayas tenido que venir de tan lejos, ¿no? Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias, Antonio, por lo que nos has comunicado, ameno. que es muy interesante. Muchas gracias. No será la última vez que te veamos por aquí, seguro que no, porque tendremos que hablar, por ejemplo, más adelante, que ya hablamos con Miguel aquí, también con Miguel Luis, que es también gerente del mercado, Compañero. sí, de las criptomonedas. Y eso se está moviendo mucho. Y tú eres un gran conocedor, porque Antonio Sí. es, además economista, un gran estudioso. Tiene, no sé si son 4 o 5 millones de euros en criptomonedas. Ya me gustaría. No estaría aquí entonces. Ya, Uy, que Bueno, viene a la esta viene mañana- Hacienda, que sí, viene sí, sí. Hacienda, que Hacienda está En aquí. fin, nos veremos en breve, Antonio. Cuando Muchísimas quiera. gracias, Gracias Sandra. a ustedes. Muchísimas Para seguir gracias, trabajando. Norma. Queridos telespectadores de Desde la Recoba, El Cielo por Montera, es importante que hagan toda la compra posible de cualquier género en el comercio local, porque esa economía se queda en casa
Y desde luego, si tiene que hacer realmente cualquier compra relacionada con el hogar, con la alimentación y con muchas otras cosas, porque también está aquí la Rambla Azul y detrás de nosotros el centro comercial de Nuestra Señora de África, esas compras las pueden hacer ustedes en todo lo que es el mercado de Nuestra Señora de África y negocios anexos, digamos, ¿no? Y les voy a dar un consejo. Hagan todos los pagos posibles en efectivo, todos los pagos posibles en efectivo, que quieren eliminarnos la moneda, el papel moneda. Evítenlo. Vamos a mover mucho dinero y además le vamos a hacer un montón de favores al comercio pequeño, que así le da comisión con las tarjetas de crédito a los bancos que le sacan la sangre. Bueno, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.